Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión y estamos conversando con los candidatos para los 17 escaños reservados para pueblos originarios. Yo quisiera hacerle una pregunta respecto de lo que significa, ¿cierto?, el Estado plurinacional. Hemos escuchado a todos los candidatos desde hace mucho tiempo, además con una tremenda demanda por que nuestro país sea un Estado plurinacional. Pero junto con ello quisiera señalarle, ¿cierto?, que hay opiniones respecto de que esto no sirve solamente la declaración. Por ejemplo, Aucán Wilcamán, ¿cierto?, en una declaración que hizo hace un poco tiempo atrás, señala que las declaraciones de plurinacionalidad formuladas en las constituciones de estados como Ecuador y Bolivia no han resuelto absolutamente nada en relación con los pueblos indígenas. Entonces me gustaría que ustedes me iluminaran un poco con ese tema. Partamos por Delia. A ver, efectivamente, Aucán Camán tiene razón en lo siguiente, en que esta declaración de un Estado pluripueblo o plurinacional a secas, eso obviamente no va a servir de mucho. Aquí lo que necesitamos es que se considere el reconocimiento de la preexistencia de las primeras naciones. Eso es importante para nosotros los pueblos, para hacer ejercicio de esta declaración de Estado pluripueblo. Y la necesidad de una práctica y diálogo intercultural. O sea, esto tiene que ir de la mano con otros elementos que permitan hacer un ejercicio pleno de esta declaración de Estado pluripueblo. Y eso tampoco no es todo, porque también nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, que se trabaje en cómo vamos a trabajar este tema de la justicia. Hoy día aquí en el país existe un sistema judicial, ¿ya? Nosotros, ¿cómo vamos a trabajar? Y eso también hay que colocarlo sobre la mesa, la justicia nuestra. Hoy día, por ser aquí en Chile, está vigente la justicia chilena, pero también el pueblo Rapa Nui tiene un sistema de justicia, ya que hace pocos días atrás, pocos meses nomás, pues salió a la luz por un problema que hubo en la isla. Entonces, ahí hay un tremendo desafío también en cómo nosotros como pueblo vamos, aparte de pedir un Estado plurinacional, cómo nos vamos a enfrentar al sistema judicial, que también va a aportar, ¿no es cierto?, a este ejercicio de un Estado pluripueblos, ¿ya? Y por eso hablo de la necesidad de la práctica y el diálogo intercultural, cómo desde esa mirada aportamos a este ejercicio del Estado pluripueblos. Eso, así. Muy bien. Marcelo Condori. Sí, el tema de la plurinacionalidad en sí, por un lado está la opinión que tiene el país y que tiene el Estado, pero básicamente es lo que nosotros como pueblos en sí decidamos, lo que nosotros sintamos. Esa es la parte, yo creo, que tiene mayor importancia, porque llevamos tanto tiempo estando bajo un sistema en sí que hay quienes han olvidado el tema esto, y sobre todo hay quienes siempre ven difícil el tener acceso a aquello que les corresponde por derecho ancestral. Y eso creo que es el principal trabajo que tenemos. Por eso esta candidatura lo que ha promovido es el trabajo en el territorio en sí, para que sea la misma gente que esta vez, viendo que tiene la posibilidad de incidir, de manifestar, se dé cuenta que un pueblo originario, un pueblo indígena, según no importa la palabra en sí, pero que se sienta dueño de su destino, sea capaz de manifestar lo que es su voluntad. Y esto en todos los ámbitos, en este caso, el tema de la justicia, el tema de la educación, el tema de los servicios básicos, el tema de la salud, que son elementos básicos para que la gente pueda vivir. El Sumacamaña considera todos los ámbitos en sí. En el caso del pueblo Aymara, o el Sumacausa, en el caso del pueblo Quechua, todos esos ámbitos debiesen ser considerados para que nuestros pueblos, naciones en sí, sean capaces de vivir, y sobre todo los que nos hemos visto obligados a salir de nuestro territorio, emigrar de ello, tengamos la posibilidad de retornar a nuestro territorio y podamos vivir en él y desarrollarnos a futuro. Y dejar de ser, básicamente, nacimos ahí y nos tenemos obligados a salir. ¿Por qué? Porque nos falta elementos para poder decidir estar en nuestro territorio. Porque hoy en día es muy difícil eso. Porque justamente que tenemos este limitante y ni siquiera como pueblo estamos reconocidos. Okay. Menos con territorio, menos con educación, menos. Hoy en día Marcelo, recuperar sus elementos básicos. Y eso, como pueblos nacionales, lo podemos recuperar.
Pero Muy bien, creer. sí, Seferino, por favor. Tienes que desmutear. Estás muteado. Sí. Ahí sí. Ahora sí. Mire, el tema central que yo creo que como se puede o como se debe enfocar la plurinacionalidad tiene que ver con el territorio. Y el territorio es distinto a como lo tiene definido la ley indígena, que dice que es un espacio físico, ¿no es cierto?, demarcado, y que eso tiene algunos derechos involucrados. Pero nosotros hablamos del territorio de la vida, de la naturaleza, de los animales, de la forma de trabajar, de la forma de ver la vida andina. Entonces, eso que ha persistido por años, por cientos de años, antes del colonialismo, hoy en día todavía está en nuestros pueblos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la plurinacionalidad respecto a nuestros pueblos, el pueblo quechua, aymara, yaguita, ¿no es cierto?, chango y todos los pueblos, ¿no es cierto?, tratamos que se respete el territorio. Y el respeto al territorio tiene que ver con la forma de administrar los distintos aspectos sociales que tiene un territorio, llámese la justicia, la parte social, la parte de la educación, la parte económica, lo que es la justicia, cómo nosotros administrábamos estos territorios. Ese es nuestro, en realidad, ese es nuestro derecho, es nuestra herencia. Entonces nosotros no pedimos que se nos ponga el nombre de plurinacionalidad, venimos detrás de un derecho. Y ese derecho es la herramienta con la cual nosotros podemos administrar el territorio. Y el reconocimiento de esa herramienta tiene que ver con que no somos, como se dice, ¿no es cierto?, invitados o incorporados, sino que nosotros somos parte de esta nación país, digamos. Entonces, nuestro territorio forma parte de la exigencia de esta plurinacionalidad. Y lo mismo pasa con los demás pueblos, ¿no? Y eso, yo diría que si perdemos ese hilo conductor, vamos a perder la forma de discutir el tema. Entonces, nuestro tema central de la plurinacionalidad tiene que ver con el rescate del territorio y todos los elementos que lo componen. Ok, Seferino. Omar, ¿por dónde continuamos? Mira, yo creo que en general los pueblos originarios parten con una gran desventaja en esta situación. Primero porque, como han dicho nuestros invitados, han sido históricamente excluidos y la exclusión ha ido acompañada de la postergación. Y en general el resto de la ciudadanía no tiene claridad, no tiene conocimiento, no conoce a los pueblos originarios, sus formas, sus prácticas sociales, sus formas de economía, sus formas de justicia. Entonces hay una gran ignorancia en el resto de los ciudadanos. ¿Ya? Entonces el desafío de las candidaturas es cómo ponen también, no solamente el hecho que voten por ellos, sino que también cómo ponen los temas de los pueblos originarios en la palestra pública, en el debate público, en la conversación pública. Ese creo yo que es también un desafío que hoy día se abre como posibilidad, dadas las candidaturas que hay. O sea, centrar la candidatura solamente en lo constituyente, a mí me parecería insuficiente. Creo que el desafío de nuestros invitados es cómo introducen, ¿no es cierto?, en el debate público, reitero, los temas centrales de los pueblos originarios, sobre todo de los pueblos que representan más a nuestra región, a nuestras regiones, como son el pueblo aymara y el pueblo quechua. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que Tarapacá debería de conocer la historia aymara. Aquí hubo un gran levantamiento indígena que todos conocemos, ¿verdad?, de Tupac Amaru. Bueno, en Tarapacá y en Arica también hubo levantamiento en esa fecha. ¿Y quiénes fueron sus líderes? ¿Qué pasó con sus líderes? No lo sabemos. Bien. Entonces, creo que ahí hay un desafío. Sí, para los tres. Sí, Seferino, también me gustaría, digamos, agregar, cierto, a lo que señalaba Omar, que la gente que está habilitada para votar por los escaños de los pueblos reservados tiene que estar inscrita en la CONADI, entiendo, y ahí también hay un problema, porque muchas de las personas que a lo mejor, cierto, adhieren o son parte de las etnias originarias, a lo mejor no van a poder votar por usted, digamos, como candidato. ¿Qué te parece eso? O sea, me parece grave y triste también por otro lado, porque resulta que es una oportunidad histórica esta de participar en un proceso constituyente, de elegir a su representante o a su representante,
y que eso tenga una incidencia, ¿no es cierto?, en el futuro de los pueblos. Entonces es un proceso histórico, y marginarlo de este proceso a aquellos que por alguna razón quedaron fuera de la lista de poder votar, es una pena. Entonces, sin indicar responsabilidad, ni mucho menos que eso, solamente indicar que es una lástima, pero si hay un tiempo para incorporar a esta persona, a que todos participemos, todos los pueblos sean partícipes, ojalá que se diera dado estas pausas, ¿no? Hubiese sido ideal que se hubiese dado una oportunidad para que los que quedaron fuera se pudiesen incluir. Nos afecta mucho como pueblo que no todo el pueblo pueda votar. Marcelo, también digamos un poco lo que señalaba Omar, digamos, respecto, ¿cierto?, a este enorme desconocimiento que existe en la comunidad en general de lo que son los pueblos originarios, sus costumbres, en fin. También es un tema. Sí, es parte justamente de la degradación cultural que hemos sufrido, básicamente. Si en las escuelas, por lo menos en mi tiempo, no se enseñaba nada que tuviese que ver con pueblos originarios. Éramos historia, nada más, algo pasado. Y lo pasaban así nada más, por lo menos yo. De hecho, la experiencia que tengo desde que bajé desde mi pueblo, donde estudié, en el pueblo de Cibaya, por ejemplo, cuando bajé a la ciudad, yo me bajaba, no considerándome indígena, era un chileno más que estaba llegando a la ciudad. Y cantaba el himno nacional en ese momento, en dictadura, con todos mis pulmones. Que me miraban raro. Los niños de la escuela básica pública. Pero decían, ni este indio, me miran. Pero era la experiencia que me tocó vivir en ese entonces. Hoy en día te enseño un poco, pero tampoco a ese punto, y no estamos nosotros ya allí. Nos han obligado básicamente a bajar de la ciudad. Y esas son cosas que marcan, que afectan de por sí. Hoy en día ya por lo menos estamos recuperando en alguna medida algunos aspectos propios de nuestros pueblos, pero aún hay mucho camino por recorrer. Y son parte de las tareas que tenemos que asumir dentro de este proceso. Nos guste o no, que no sea de la manera en que nosotros hayamos decidido o lo que exigimos cuando salimos a las calles el año 2019, 2 años atrás ya. Sí. Exigimos otra cosa. En el mismo proceso constituyente que se hizo en tiempos del gobierno de Michelle Bachelet, también. ¿En qué se topó? Territorio, en ese entonces. Y hoy en día seguimos viendo muchas limitantes, pero sin embargo tenemos la fe, tenemos la convicción de que si trabajamos todos unidos, creo que podemos sacar esta tarea adelante, y aquellos principios que aún persisten dentro de nuestros pueblos en sí, los que sobre todo los que extrañamos, lo feliz que somos cuando estamos allá, podemos conseguir no solamente para nosotros, sino para el país entero. Porque es justo que el país reconozca a todos sus pueblos y saque lo mejor para sí mismo. Muy bien. Ese intercambio sano que hay, que es propio de nuestros pueblos, se puede compartir con el resto de la ciudadanía como principio, por lo menos. Muy bien, Marcelo. A ver, Delia. Gracias. Con respecto a los escaños reservados que hablaba don Omar, a mí personalmente, yo no sé si el candidato Marcelo o don Ceferino vieron y analizaron el cuadro en la situación en la que nos encontramos delicada con respecto a la gente que no aparece en el registro electoral indígena. Ya, primero partamos de la base que este proceso no es un proceso donde nosotros hayamos participado desde un comienzo, sino que tuvimos prácticamente que patear la puerta para poder ser incorporados, ¿ya? Eso es lo primero. De ahí los quechos llegaron el último día, hablaron y nadie escuchó lo que ellos estaban pidiendo, ¿ya? O sea, partamos de esa base. Segundo, se nos coloca en forma discriminatoria un paso previo a participar en nuestra condición indígena, o sea, de pueblo originario. Se nos coloca que debemos pertenecer a ese registro alimentado, porque todo el tiempo le dijimos que no había tiempo para eso, así que ellos dijeron, bueno, CONADI va a entregar esta información. Pero lo que siempre se dijo también es que CONADI no contaba con el universo, ¿ya?, de la base de datos de toda la gente originaria de los pueblos. No lo tienen, y ellos insistieron en eso, porque la verdad una parte de la clase política insistía en que eso fuera así, ¿ya? Pero esto tiene una doble lectura. Yo siento personalmente que aquí hay una doble intención, ¿ya? Le voy a decir al hermano quechua, a don Ceferino, que está ahí, lo saqué del archivo que había hecho casualmente anoche, porque lo estábamos analizando con
al cuerpo de consejero, entonces siempre estamos revisando eso. El pueblo quechua, ¿ya? Para que sepa el hermano Seferino, en total, de acuerdo al censo 2017, son 33.868 personas. Y en el padrón electoral que tiene CERVEL podrán votar por el universo, ¿ya? Solamente 7.600 personas. El resto, o sea, más del 80%, no va a poder votar por un hermano quechua, ¿ya? Esa es la realidad. ¿Y esas personas, perdón, Delia, lo saben o se van a encontrar con la sorpresa? ¿Se van a encontrar con la sorpresa el día que van a votar? Se van a encontrar con la sorpresa el día que salgan a votar, porque van a pensar, no, si don Seferino, yo voy a votar por usted, y a lo mejor a Marcelo le van a decir, Marcelo, yo estoy contigo, y van a llegar el día de la votación y no lo van a saber. Entonces, cuando yo personalmente recorrí la región de Arica, Parinacota y la de Tarapacá, y fui a la tele, y fui a la radio, y toqué todas las puertas para poder colocar esto en antecedente, también mandamos al CERVEL que tenía que abrir espacios mayores para que la gente, porque aquí el tema de fondo es que no hubo recursos para difundir, ¿ya? No hubo recursos. Entonces hoy día tenemos un promedio del 59% de la población indígena a nivel nacional que no va a poder participar en su condición indígena en este proceso político en general. No va a poder participar. Pero resulta de que yo lo que temo es que esto de aquí tiene una segunda intención. Porque si nosotros ya hablamos de que tenemos la intención de ir a tocar la puerta, de que se luche por un escaño reservado del Senado y de la Cámara de Diputados, y ellos en esta primera plaza, que es la Constitución, colocaron como antecedente, porque es lo que nosotros también colocamos, la base del censo 2017, cuando lleguemos a pedirle al Congreso, sabe que nosotros queremos participar, escaños reservados en Cámara de Diputados y Senadores, no van a tomar el censo, van a tomar la participación constituyente, y aquí no vamos a estar ni siquiera el 5%, y eso va a decir, ¿sabe que ustedes no tienen 20 escaños? Ustedes tienen 1. Entonces, ese es un elemento, y el otro es que tengamos hermanos indígenas originarios de diferentes naciones participando dentro de las listas de los partidos políticos, ya por fuera, llamando a la gente nuestra a votar por ellos, que eso también nos va a hacer daño. Así que imagínense el tremendo escenario negativo que nos espera a los pueblos, cuando aquí lo que tiene que ocurrir es que nosotros llamemos a toda nuestra gente a votar por nosotros, le guste o no por uno o por el otro, pero jamás votar por uno de afuera. Pero lo otro es sumarse. Nosotros con el abogado que trabajamos estamos evaluando la posibilidad de presentar un recurso, ¿no es cierto?, porque el Estado no invirtió en la difusión que correspondía, no colocó los elementos necesarios para trabajar con los territorios e ir a difundir. El caso de Arica, Parinacota, la oficina de enlace que tenemos que tener en el territorio indígena ya está cerrada desde marzo del año pasado argumentando el coronavirus. Entonces nuestra gente no tuvo ninguna posibilidad de enterarse. O sea, fuimos nosotros los que salimos a recorrer el territorio y decir además que el Estado nos sacó todo el presupuesto para movernos en el territorio. O sea, no solamente no podíamos por coronavirus, sino que no teníamos recursos para salir. Así todos salimos. Y yo personalmente fui tocando puerta por puerta y por la radio, oiga, está pasando esto, y algunas personas se fueron cambiando, que encontramos gente aymara como Diaguita, aymara como mapuche como Rapa Nui, una ensalada. También le pedimos nosotros a CERVEL que necesitábamos que la base de datos del registro electoral indígena fuera auditado. O sea, que hubieran garantías de que ese registro iba a estar bueno. Vamos a tener gente indígena que va a llegar el día de la votación y se va a topar, que no va a poder votar porque no solamente, supongamos que aparezca en el registro electoral, pero va a aparecer con un pueblo distinto al que le pertenece. Esa es la situación en la que nosotros los pueblos nos encontramos. Yo la verdad le pido aquí al hermano Seferino que llame a todo su pueblo y se sume a esta demanda que vamos a hacer, porque aquí los perjudicados vamos a ser los pueblos originarios. Y como bien dijo don Omar, tenemos un escenario tremendamente difícil. ¿Cómo convencemos a otros convencionales y a la sociedad chilena en general que nosotros vivimos de una cierta forma, si al final los únicos que hemos vivido la interculturalidad somos nosotros, que nacimos y de la puerta para adentro somos indígenas, somos originarios, y de la puerta para afuera somos chilenos? Y al resto no lo podemos acusar tampoco porque no nos conoce, porque el Estado no ha invertido en educar a la población chilena de quiénes somos nosotros, de nuestra cultura, de nuestra historia. Ese es el tremendo desafío que tenemos. Muchas gracias. Ok, Delia. Bueno, Seferino, hay cifras que señalan que son más de 2 millones de personas que se autoidentifican como indígenas en nuestro país, el 12,8% de la población, y por lo que ustedes me decían, en el fondo, digamos, prácticamente ni siquiera un tercio de estos 2 millones están ahí habilitados para votar. Entonces, eso va a ser un tremendo problema.
Claro, en realidad son más de 2 millones, considerando el pueblo mapuche, que son 2 millones. Imagínense, Ya. eso, son muchos más, digamos. No, indudablemente, yo creo que todo, cuando uno se mueve en el aspecto político, claro, hay mucha gente sacando cuentas, digamos, y las cuentas ya están sacadas. Y claro, como dice la hermana Delia, efectivamente los tiempos fueron muy cortos, tanto para la postulación, y nos encontramos con yo creo que parte de la estrategia consistió en achicar estos tiempos. Nosotros tuvimos una semana hay un escenario, en el fondo, digamos, hay un escenario en el cual ustedes se tuvieron que subir, digamos, pero para el cual no tuvieron ninguna posibilidad de dirigirlo, ni de manejarlo, de incidir. Claro, lo más grave en este asunto es que yo creo que ni siquiera están todos los candidatos que debían estar, porque muchos no pudieron, por las diferentes trabas que impuso este sistema político de poder postularse. Uh-huh. Y en segundo lugar, efectivamente dieron muy poco tiempo para que las personas que no estaban regularizadas de acuerdo a su pueblo se pudiesen regularizar. Y más aún para aquellas personas que, reconociéndose como originarios, pudiesen votar por el pueblo con la cual se identifican, no lo pudieron hacer tampoco por una falta de difusión. Entonces, pero todas esas cosas que se discutieron en su momento, hoy en día ya estamos encima, o sea, deberíamos estar votando en este rato. Entonces, pero se abrió un espacio, y este es el espacio que nadie sabe cuánto va a durar. Se dice que va a ser el 15 de mayo, pero podría ser aprovechado para, ¿no es cierto?, subsanar este problema. Y claro, si la hermana Delia está promoviendo una demanda desde el punto de vista legal, porque es legal, nos corresponde ese daño, reparar el daño que nos hicieron, y si se puede reparar y hay un tiempo, hay que usarlo. Indudablemente estaríamos dispuestos como pueblo quechua para impulsar una idea como esa, porque se estaría, ¿no es cierto?, poniendo en justicia la participación del pueblo originario. Bien, bueno, ya nos están quedando solamente un par de minutos de nuestro programa y Omar, bueno, surgió un tema súper relevante, ¿cierto? Ya casi al final del programa, pero bueno, es muy importante lo que han señalado, ¿cierto?, nuestros candidatos en el programa de hoy y tenemos que cerrar, no sé si podemos redondear un poco, Omar. Bueno, lo han dicho nuestros invitados, las reglas del juego no están a favor de los pueblos originarios, las reglas del juego no están a favor de los candidatos independientes, ¿ya? Y por lo tanto el plebiscito que vamos a enfrentar como país es un plebiscito en que el rayado de cancha lo hizo una minoría organizada. ¿Ya? Y quiero insistir en ese concepto, sobre todo a nuestros invitados, ¿ya? Para que también se organicen. Acá el desafío es cómo nos organizamos. Y mi opinión es que queda mucho aún por avanzar para el rescate del poder a la ciudadanía. Mi tesis es que la soberanía popular ha sido usurpada por una élite política y este es el momento de que nos organicemos para que el poder vuelva a los soberanos que somos todos los ciudadanos. Yo creo que ese es el desafío que tenemos de aquí para adelante en los próximos años, independiente del hecho de la Constitución. Sí, precisamente quería, digamos, que retomaron, ahí tienen un minuto cada uno. Marcelo, partamos contigo. Bueno, esto no termina, digamos, en la elección, no termina en la convención constituyente. Es un trabajo arduo que tiene que continuar después y las discusiones. Va a ser un periodo importante, por supuesto, para las conversaciones, las discusiones y poner estos temas en el tapete. Sí, en todo caso, ciertamente. En realidad lo que se está promoviendo por lo menos desde nuestro espacio como organización es que comencemos desde ya a trabajar, porque el llamado que hicimos, Alina y yo, es que queremos que nuestros pueblos estén allí, y en relación a la gente que puede votar, básicamente la misma que vota regularmente en los procesos de elección de los representantes ante CONADI. Es el mismo padrón, básicamente. Uh-huh. Solo que esta vez es un objetivo diferente. Y eso es lo que queremos en esta ocasión. No nos gusta, ya lo dijimos, nosotros queríamos una asamblea constituyente plurinacional, igualitaria, pero esto es lo que tenemos hoy en día y son las reglas con las cuales tenemos que jugar y tratar de vencer con ellas. Por mucho que, porque hoy siempre ha sido así. Muy bien, Seferino.
pensar de que esta es una oportunidad. Sabemos que no es la que nosotros buscábamos, sabemos que no es el mejor proceso que hubiésemos querido como pueblo originario, sin embargo, esta oportunidad nos va a dar 2 veces. Entonces, de ahí a que es importante que todos los pueblos estemos unidos, organizados, en una sola idea, que es que los pueblos originarios sean reconocidos en sus derechos, que sean reconocidos en su territorio, que seamos capaces, ¿no es cierto?, de definir y también el derecho de decidir nuestro futuro, de pensar en un mundo mejor para nuestros hijos, para que nuestros pueblos vuelvan a ser habitados, para que nuestra economía, que está basada en el respeto de la naturaleza, nuevamente sea puesta como en relieve. ¿Ah? Nosotros quisiéramos, ¿no es cierto?, que el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos, digan, sí, los pueblos originarios se la jugaron y lograron cambiar este país, y lograron lo que los pueblos originarios le correspondían derecho. Muy bien, Delia. Muchas gracias. Tremendo desafío para los pueblos originarios. Como bien lo decía recién el sociólogo Don Omar, el tremendo desafío de nosotros es organizarnos, ¿no? Organizarnos como pueblo. El pueblo aymara en Arica, Parinacota, yo puedo decir orgullosamente que tenemos una organización, que de repente se nos escapan por ahí unas cabras hacia el monte, se nos escapan, ¿ya? Así que yo invito a don Marcelo, un buen líder al que he escuchado ya un par de veces, a sumarse. Nosotros este año tenemos que elegir a todos los representantes del pueblo aymara en las diferentes regiones donde habita el pueblo aymara. Súmese, don Marcelo, porque necesitamos gente que lidere este espacio, como dijo don Omar, no es el único. Nosotros tenemos que organizarnos, tenemos tremendo desafío para adelante. Aquí el que gane bien y el que no gane, sigamos trabajando, porque tenemos que articularnos, porque si queremos nosotros colocar sobre la mesa las demandas nuestras, primero tenemos que estar bien organizados, para que las voces no sean deslegitimadas también en estos espacios de poder. Así es que a todo el mundo sumarse, a ir a votar, llueve, truene, lo que pase, a votar. ¿Ya? Eso nomás. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, queremos agradecerle, ¿cierto?, a Delia Condori, Marcelo Condori y Seferino Castro por habernos acompañado en nuestro programa, y por supuesto también a nuestro analista Omar Williams. Masa Crítica en Iquique Televisión. La próxima semana nos vemos con un nuevo programa.